bien, 8:31 minutos, vamos a interesantísima nota. Vamos a hablar con el director general de la Asociación Nacional de Politólogos, el licenciado Gerardo Girón, porque bueno, hay muchos temas, pero bueno, poner una pausa también en el vértigo de la puntualidad y saludarlo y aparte hablar de algo que nos interesa a todos. Yo creo que voy a estar ahí, porque el jueves 18 y el viernes 19, es decir, el jueves y viernes de la semana que viene, se va a ofrecer un campus, así se le llama, para formación, para capacitación en diversas áreas. Va a haber talleres, ya vamos a hablar, va a tener lugar ahí en Bolívar 448, en la Fundación Findel. Vamos a hablar de estos temas. Licenciado, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, primero, para ir de lo general a lo particular, como nos gusta a los periodistas, ¿qué análisis hace de la realidad política actual? Uy, difícil. Sí, ya, usted dirá, ¿pero qué? ¿Seguimos hasta el jueves que viene? Necesitamos un programa mundial, pero me interesa ver, para encuadrar, mínimamente. Creo que estamos en un punto de inflexión, donde todavía no tenemos definidos los candidatos. Sabemos que Macri va a querer ser nuevamente presidente, donde la economía no da respuestas a ninguna de las recetas que está aplicando el gobierno, y eso obviamente genera un problema. Pero del otro lado, del lado de la oposición, todavía no está claro quién va a ser el candidato y quién va a ser capaz de poder articular voluntades para ofrecer una alternativa de gobierno, un cambio a este gobierno. Y me parece que ahí sí tenemos un problema, ¿no? Si Carrió insiste con estos temas que ahora apareció, de también querer involucrar a integrantes e incluso a la familia Macri en el tema de la corrupción. Si se cae el tema de la corrupción, ¿al gobierno se le complica mucho mantener expectativas? Creo que lo de Carrió hay que tener mucho cuidado. Primero porque es Carrió, ¿no? Y segundo porque me parece que hay que evitar de que la alianza y la coalición de gobierno pueda construir su propia oposición. ¿Me explico? Clarísimo. Que dentro de la propia alianza puedan ofrecer el cambio y la continuidad también con Elisa Carrió. Me parece que hay que tener mucho cuidado de eso y no tratar de caer en esa dicotomía. Bien. O sea, sería el plan B en caso de que fracase la continuidad exacta de esta alianza en el gobierno. O no, pero mantienen en la agenda una disputa que es interna, que es endógena a la alianza Cambiemos y que desdibuja del mapa político a la oposición, a la verdadera oposición, que me parece que hoy está encarnada en otros actores, ¿no? Claro, sería como... en todo caso, el tema de la lucha por la corrupción también la generamos desde adentro. Sería esa el mensaje que podría quedar. Exacto. Bueno, y eso es una gran lección que nos deja también las elecciones de Brasil últimamente, ¿no? ¿Quién toma la agenda de la corrupción? Vos sabés que acá también el Partido Justicialista ha hecho esfuerzos en torno a plantear ese tema y decir, bueno, la agenda de la transparencia no la puede tener solamente el gobierno nacional, y me parece que ahí es donde está la disputa hoy, ¿no? Y por eso la aparición de Carrió y ver que todas las disputas son hacia adentro de la alianza Cambiemos, las discusiones son también adentro del seno de esa construcción política y al resto de los actores políticos de la oposición. Me parece que ahí hay que prestar atención. Sí, ayer hablamos con el fiscal Félix Cruz, decía que hicieron una elección y fueron a las favelas y le preguntaban a la gente, ¿usted estaba mejor antes o ahora? No, antes, con el gobierno de Lula. ¿Y a qué lo atribuye? A Dios. Entonces hay un componente del evangelismo ahí muy fuerte. Entonces traslado eso, lo extrapolo acá y uno habla, yo doy siempre el ejemplo de gente que me rodea a mí, que yo advertía, ojo con este tema que no se está viendo, gente de trabajo que le fue, por ejemplo, yo cuento el caso de un muchacho del garaje que se había comprado un auto, venía en colectivo, se había comprado un Ford Escort viejo y venía en el auto al trabajo, se había comprado un terreno con apoyo de la familia y se metió en el Procrear y se empezó a construir la vivienda. Perdió ahora, 2 o 3 años después, perdió el auto, perdió el terreno porque no pudo devolver los dólares y a la vez perdió la construcción de la casa en el Procrear. Y vos le preguntás y dice, no, estoy muy decepcionado, pero a la yegua no la voto nunca más. ¿Cómo juega todo esto?
Sí, es muy fuerte lo que decís, Jorge, pero pasa habitualmente, ocurre, digamos, ¿qué es lo que vota la gente, no? Es la pregunta, y cómo vota. Creo que la realidad es también para ver en espejo lo que puede pasar en Argentina. Vos hablabas de Bolsonaro, ¿no? El partido que tuvo también en los más pobres, donde tuvo mucha llegada, y logró venderse también como una persona común, como un patriota, como un hombre de familia, como un hombre honesto, y logró instalarlo. El peso que tuvo hoy, de hecho, dio en diferentes medios el apoyo de diferentes pastores evangélicos a su candidatura, ¿no? Diciendo, bueno, acá hay dos posturas bien claras, y solamente uno de los mensajes es el que tiene la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. Bueno, ese voto realmente explica buena parte del apoyo a Bolsonaro, pero no lo explica Claro. en el 100%, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que vota la gente, no? ¿Vota cambio o vota continuidad? ¿Vota coraje o vota tristeza? ¿Vota honestidad o vota corrupción? ¿Vota futuro o vota pasado? Quien logre articular esa discusión, y en el caso de Brasil fue el partido de Bolsonaro y Bolsonaro mismo, es el que termina ganando la elección. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta de cara a lo que va a venir en Argentina y lo que va a suceder en Argentina el año próximo. ¿Quién pone las palabras? Bolsonaro logró mostrarse como el hombre honesto frente a la corrupción del PT, frente a la corrupción del PSDB, que es el partido que realmente pierde la elección, el partido de siempre, el partido de Fernando Enrique Cardoso. Y mostrar quién es el honesto, quiénes son los corruptos, cuál es el cambio, cuál es la continuidad. Vos fíjate que la campaña de Bolsonaro era cambia Brasil, cambia de verdad. Claro. ¿No? El cambio fuerte, esa es la palabra que se usó también en muchos de los spots, era Bolsonaro. Y la gente vota cambio, no vota continuidad, no vota pasado. En cambio, ¿cuál fue la campaña del PT? Fue el pueblo feliz de nuevo, un pueblo que estaba triste y que quería volver a ese pasado, pero la gente no vota pasado, la gente vota futuro, y esas son las pequeñas lecciones que nosotros tenemos que tener en cuenta de cara a las elecciones que van a ocurrir en Argentina. ¿Y entonces cómo se hace? Hay que estar atentos, hay que investigar mucho, hay que leer mucho. Por eso, vos decías el tema de campus que vamos a hacer con los politólogos, pero que es abierto a toda la comunidad, que vamos a hablar de campaña, de microtargeting, de cómo uno va aprendiendo a formarse, a recolectar datos, a estar atentos, a escuchar, y a no, Jorge, a no enojarse con lo que uno investigue, con los resultados de las investigaciones que dan. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Ese voto a Bolsonaro, nosotros no podemos decir que simplemente porque es gente fascista, misógina, nazi. Bueno, seguramente hay una composición importante de eso en el voto de Bolsonaro, pero hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Ese algo más se estudia, se investiga, está. Tenemos que saber cómo poder recolectarlo, entenderlo, y en función de eso generar políticas y campañas y mensajes que interpelen a esa persona para que nos termine votando a nosotros y no a la rival. Me parece que un poco va de eso. Yo creo que ahí está un poco la clave, que es una de las tareas más difíciles que tienen ustedes, los politólogos y los políticos, porque, bueno, a los periodistas nos pasa, ¿no? Vamos a abusarnos del término grieta, pero es cierto que hoy la cosa o estás de un lado o estás del otro, es muy difícil, y no hablo de ese falso equilibrio. Está claro que acá no puede haber consensos lábiles sobre temas que requieren inevitablemente confrontación, sacarse las caretas, y eso es lo que hacen los gobiernos que van al extremo, como hizo el de Kirchner, como hizo el de Menem, como hace este gobierno. Provocan que haya definiciones y por lo tanto confrontación. Pero igualmente digo, a mí me pasaba cuando yo estaba en Radio América, una radio claramente de un grupo, el grupo de Spolky, alineado con el kirchnerismo, y yo cuando se hacían los cacerolazos decía, ojo con tildar a todos los caceroleros de fascista, golpista, gorila, porque es tu primo. Yo tenía una frase que la decía siempre, es tu primo, tu hermano, tu compañero de trabajo, tu amigo, no descalifique, no estigmatice. Bueno, y me pegaban por todos lados. Bueno, me parece que ahí es donde está el tema, o que ganamos por 10, después no, yo cuento el muchacho del garaje, cuento Graciela, la del kiosco, que perdió el departamento, vive en el kiosco y sigue votando a Macri, le gusta Macri. Entonces, el del mozo del café que yo voy, perdió el trabajo, lo votó a Macri,
y estaba mucho mejor antes, pero entonces hay que ocultar ese voto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Más allá de que el tipo de clase media alta es obvio que va a votar a Macri. Si tiene 3 millones de dólares, ¿a quién va a votar? Obvio que va a votar a Macri. Pero digo, ¿qué pasa que, parafraseando a Jaureche, qué pasa con esta figura de el perro que cuida la mansión del amo y duerme afuera? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, hay 3 reglas básicas. No enojarse con la gente, no enojarse con los problemas de la gente y no enojarse con la realidad. Si nosotros no nos enojamos, ahí caemos en una trampa y no tenemos salida. Vos lo decías, hay mucha gente que fue damnificada por políticas de gobierno, de este gobierno, del anterior, de cualquiera, desde que estamos en la democracia. Digo, ¿qué hacemos con esa realidad? ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo la convertimos en una propuesta política que después pueda llegar y pueda tener la posibilidad de ser más elegida que las demás? Bueno, y ahí es donde nosotros vamos en la tecla, pero muchas veces, si nosotros nos enojamos con la gente, nos enojamos con los problemas de la gente, el PT, por ejemplo, en Brasil, no habló, que no hizo una mala elección, en realidad es un desastre porque va a perder y no va a tener la posibilidad de quedar de gobierno, y es un desastre en el que Brasil probablemente se va a meter. Sí. Pero si uno lo ve, el PT eligió no hablar del tema de corrupción. Bueno, eso es un error. No habló demasiado del tema de la seguridad, o por lo menos lo hizo, Fernando Haddad lo hizo, que tuvo poco tiempo también, digámoslo, el tiempo es un factor fundamental, tuvo muy poquitos días de campaña, pero no lo puso sobre la mesa. Pasó un poco en las elecciones de 2015, donde el PRO dio en la tecla con el tema del narcotráfico. El kirchnerismo, el sionismo no había hablado tanto en ese terreno, y ahí había algo que la gente estaba pasándole, claro, que no se pudo, un equipo de campaña lo vio y el otro equipo de campaña no lo vio. Claro. Y además el candidato después lo pudo llevar a una propuesta política. Ahora, Gerardo, cierta lo que quiere. ¿Vos crees que el gobierno, aún admitiendo que, y el Fondo Monetario lo dice, se vienen años recesivos, sin nada que mostrar en la economía, aún con el discurso anticorrupción, el discurso de acabar con las mafias y todo esto, aún tiene posibilidades de ser reelecto? Sí, pero no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y por eso te digo de no enojarse con la realidad, que muchas veces le pasa a la gente. Sí, Macri tiene un piso de votos muy importante, a pesar de que ha caído y su imagen descendió bruscamente. Cambiemos no solamente tiene la figura de Macri una posibilidad, sino que también tiene otras figuras políticas de peso que pueden traccionar en distintas provincias y que seguramente hoy hay un escenario de balotaje. Entonces, sí. Mi papá siempre decía, los muertos que vos matáis vos son de buena salud. Sí. Hay que seguir trabajando de un lado y del otro porque esa candidatura todavía está firme, más allá de que, como vos decís, como lo dice el FMI, como lo dice cualquier economista, incluso los economistas que no son de izquierda, que no son de derecha, ortodoxos, liberales, la economía va hacia una recesión de por lo menos, 5 trimestres, 6 trimestres mínimo, y va a costar, ¿no? Porque recién incluso en 2021-2022 se habla de una reactivación, entre comillas, que podría existir, un salto. Después de haber dejado caída de salarios, desempleo, falta de acceso a la vivienda, a la educación, bueno, lo que vos ya sabés. Me parece que ahí sí hay un cuello de botella que el oficialismo va a tener que resolver en algún momento, pero sí tiene posibilidades y seguramente el discurso del oficialismo va a tratar de meterse en esto, en pasado versus futuro, nosotros somos el futuro, corrupción versus honestidad, esas cuestiones que están en Brasil, hoy las podemos ver también en espejo en Argentina. Clarita. La última, me queda un minuto, Gerardo, no quiero dejar de preguntarte. Igual, sobre lo que se construye para lograr el poder, que es territorio, proyecto y liderazgo. ¿El liderazgo hoy sigue siendo el de Cristina o está en discusión para vos? Me parece que de vuelta, ahí no hay que enojarse con la realidad. Hoy claramente cuando uno mide, cuando uno ve encuestas, lo que aparece es que Cristina Fernández de Kirchner es la que de la oposición tiene el nivel de apoyo más alto. También es cierto, y tampoco hay que enojarse, es la que más rechazo tiene hoy en la sociedad. Bueno, ahí tenemos un problema, ahí tenemos en términos de Shakespeare una tragedia, ¿no? Pero bueno, lo tendrá que resolver la oposición, lo tendrá que resolver el PJ, lo tendrá que resolver el kirchnerismo, y Jorge lo tendrá que resolver rápido, ¿no? Sí, yo te decía, claro. El espejo de Brasil sirve mucho para ver la realidad argentina,
y el poco tiempo que tuvo, eso fue parte de una estrategia. Las estrategias no Claro. están bien o mal. Tienen buenos resultados o malos resultados. No significa que la estrategia del PT haya sido mala. No soy quien para decirlo. El resultado fue malo. Claro. Pero me parece que acá la oposición va a tener que hacer lo mismo, ganar tiempo. Bien. El tiempo vale oro. Esto va a estar para alquilar balcones, por lo que veo, el jueves y viernes de la semana que viene, ahí en la Fundación Finden, Bolívar 448. Para el que quiera participar es libre. ¿Cómo se hace para poder estar en este debate que va a generar la Asociación Nacional de Politólogos, Gerardo? Mira, van a hacer una serie de talleres y cursos abiertos a la comunidad. Pueden entrar a www.anap.org.ar. Ahí está toda la información, las entradas, todos los oyentes de cooperativa nos pueden mandar correos y preguntarnos, seguramente también va a haber descuentos para ellos. Y la idea es formarnos en los temas de campañas electorales, microtargeting, redes sociales, todo lo que se viene, ¿no? Territorio también, que es el territorio físico sigue siendo importante, y todas las herramientas que nos ayudan a formarnos mejor para la política. Excelente. www.anap.org.ar. Imperdible. Seguramente vamos a estar por ahí, Gerardo. Nos veremos jueves y viernes de la semana que viene. Te esperamos, Jorge. Un gran abrazo. Gracias. Gerardo Girón, el politólogo, director nacional de la Asociación Nacional de Politólogos, para alquilar balcones, jueves y viernes, ahí en Bolívar 448, Ciudad de Buenos Aires. Sí.